La idea es que tengamos un saludo inicial de todos los que se van incorporando. Envío unos correos en donde solicitaba a algunos compañeros y compañeras que enviaran si tenían su número de celular. En ese sentido, hay personas que todavía están pendientes. Ya voy a revisar el material y poder, pues con ustedes identificar quiénes son. Pero en este momentito, pues nos estamos incorporando. Vamos a iniciar en 2 minutos exactamente para que la mayor parte pueda tener acceso y así todos pues, juntos podemos trabajar. He tenido algunas dificultades en las grabaciones de las tutorías porque ha sucedido que cuando se presentan o hacen presentaciones en PowerPoint, surge o me había estado surgiendo una dificultad en la grabación, que pues se hacía la videoconferencia, pero no permitía la reproducción luego que ya se había grabado de la tutoría. Entonces, en ese sentido, he tenido esas dificultades. Digo, que no tenga esa dificultad este día, eh, sino de todos modos, la idea es que pues este día, sobre todo el día de la tutoría presencial, no, salvo algunas personas por algún problema, pues no falten a la tutoría. Y claro, si queda grabado, pues es lo mejor para luego poder ser visualizada de nuevo. Entonces, voy a ir en principio identificando las personas que se nos van incorporando y ya, comienzo, según acá, son 7 participantes en este momento. Está Elvia Fuentes, de que se quiero ver, de Santa Rosa de Lima, ¿verdad, Elvia? Hola, buenos días, sí, de Santa Rosa. Bueno, muy bien, bienvenida, Elvia. Contamos con Josué Tobar, bienvenido, Josué. Brevemente, si puede aperturar el micrófono y si no, pues solo por el chat. ¿De qué sede es Josué? Josué Tobar. Tengo varios Josué acá. Josué, aquí está, Josué Tobar. Sede Chalate, ¿verdad? Muy bien. Catherine. Vamos a ver. Bienvenido, Josué. Catherine Tatiana Córdoba, de Chalate también, ¿correcto? Sí, correcto. Gracias, Catherine. Marvin Dax Orellana. ¿De qué sede, Marvin? Santa Rosa de Lima, estoy viendo acá. O Marvin Argueta, dice. No, Marvin Dax, de sede Chalate también, ¿correcto? Marvin Dax, ¿verdad? Josué Tobar, agrégueme ahí, Josué, su número telefónico, Josué, en el chat. Marvin Dax, si lo tengo. Catherine Tatiana también, Elvia también.
Sigo con MM18148. Es Gloria Yesenia Mármol, de Cojutepeque, ¿sí? Agrégueme también su número celular ahí en el chat. José Tobar, 7917, reviso, 9285, muy bien. Gloria Yesenia, 7439. $53.62, perfecto. Carlos Vázquez, ese soy yo, hay acá abajo dos, vamos a ver quiénes son. Juana Morán. Juana Morán, ¿de qué sede? Sonsonate, gracias. María Juana Bautista Morán. Bautista es apellido, María Juana. O María, el nombre es María, el nombre, María Juana Bautista. Bueno, que mire qué agraciado usted, 3 nombres. Así conozco muchas personas con 3 nombres. Bueno, María Juana, ¿le gusta que le digan? Morán de Carillas, correcto, excelente, ahí está. Perfecto. Sigo con Saraí, que ya estaba. De suya sí tengo su bienvenida. Silvia Saraí, ¿verdad? Muy bien, sede de Sonsonate también. Bueno, vamos entonces a iniciar el desarrollo de la agenda. Los compañeros cuando ya se incorporen, pues perfecto, podemos continuar. Okay. Juanita, muy bien, mejor así, ¿verdad? Juanita en vez de Juana. Tuve una prima de apellido que se llamaba Aida Juana. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, si tuvieran visión a lo que es la agenda, lo primero que siempre preguntaré, aparte del saludo por supuesto, es, hay un material que se ha enviado sobre, en general, los procesos cognitivos, o sea, los procesos que se generan a nivel de conocimiento en general, ¿verdad? Y hay 2 materiales de PDF, uno los procesos cognitivos básicos o simples y los otros los procesos cognitivos o mentales de nivel superior. Entonces, estos materiales, hay uno que tiene 42 páginas y otro con una cantidad menor de páginas, pero siempre hay que leerlos porque nos da una visión general. A veces, antes de dar la tutoría, es necesario así, pero por lo menos que se le haya dado una lectura, tal vez no lectura tan comprensiva, pero sí una lectura general, que en estos procesos, ustedes saben, es llamemos una necesidad, el haber leído previo a la tutoría para que no sea nuevo lo que se va a tratar totalmente. Pero sin embargo, a veces las dificultades, sé que se pueden tener algunos, pues generan esas dificultades de no haber podido tener acceso al material por múltiples razones. Bueno, había una agenda y hacía grandes líneas, esbozo lo que vamos a trabajar. Primero, la conceptualización de los procesos cognitivos, o sea, cómo los podemos entender globalmente, cómo se pueden clasificar los procesos en función de qué manera nosotros podemos tener acceso a esas informaciones. Vamos a ver un poquito el concepto de las sensaciones.
luego la parte de la percepción, los componentes de esos procesos perceptivos, la atención, la memoria, algunas clasificaciones de memoria, que vamos a ver brevemente lo que de esta clasificatoria tiene, y la parte de la emoción o las emociones. Luego vamos a entrar brevemente a la parte de la inteligencia, pero decir que este tema lo vamos a tratar con mayor profundidad en la siguiente unidad, que va a tratar justamente sobre la parte de inteligencia, pero no obstante, como es una parte de un proceso cognitivo, lo vamos a dar un sondeo general y luego el lenguaje y el pensamiento. Si se fija, son temas que en alguna medida son procesos que uno desarrolla normalmente, pero no nos detenemos muchas veces a pensar de que cada una de estas partes pues son importantes. Yo tengo una presentación que está hecha para que ustedes lo tengan acá y ya. Así que bienvenido Marvin, se incorpora Marvin. ¿De qué sede, Marvin? De Chalate también, ¿verdad? ¿O ya estaba? No, Marvin Dax es de Chalate. Aquí Marvin de qué sede? Marvin A. De Santa Rosa de Lima. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ok. Correcto. Muy bien, de Santa Rosa de Lima. ¿Cómo está el clima en Santa Rosa? ¿Caliente? ¿Fresco? Ok, entonces muy húmedo, mojado, muy bien, ok, excelente. Bueno, vamos a presentar en el escritorio, ya lo pueden ver, voy a moderar, ¿verdad? Y voy a presentar un material que se ha preparado para poder hacer este esbozo de lo que vamos en esta mañana a tratar. Justamente se tiene esta presentación que nos permitirá tener una idea global de los procesos cognitivos y que en alguna forma va a ser pues como una especie de resumen de lo que vamos a trabajar. Ok. Este material está, aquí aparece una cantidad de diapositivas, pero se lo voy a comprimir porque hay algunos temitas que me gustaría que los visualizáramos en conjunto, ¿verdad? Así que lo primero que preguntaría es, ¿se ve la presentación en el video, tienen todos acceso? Me dicen, por favor, no estoy viendo en este momento el chat, así que me contestan si lo ven, con micrófono abierto. Sí, se visualiza. Perfecto, va, perfecto. Entonces todos atentos, ojalá que ahora de esta otra manera como lo voy a trabajar, quede grabado totalmente y que luego podamos
verlo de nuevo en repetición. Pues la idea es que primero visualicemos qué es lo que vamos a entender por cognición. Si ustedes ven, cuando veíamos las teorías de aprendizaje, se hablaba de procesos cognitivos. Pregunto, me contesta así con micrófono alguna persona, unas dos personas, que se les viene a nuestro pensamiento, a la mente, cuando hablamos de cognitivo, cognición. Respondamos, por favor, interactuemos. Había teorías cognitivas, ¿verdad? Cognitivas, decía, tiene mucho que ver con esto. ¿Participamos alguien? Serían como teorías de aprendizaje. Sí, que tienen que ver con el conocimiento, o sea, la cognición tiene que ver con lo que uno conoce. Bueno, ¿qué es lo que vamos a entender por cognición? Vamos a entenderlo, ahí hay dos grandes líneas. Primero, captar o tener la idea de nuestro entorno, de cosas. Llegamos a conocer o a saber su naturaleza, las cualidades y las relaciones mediante las facultades mentales. Y se puede decir que son procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta. Fíjense esto, ahí lo remarco. Nuestra mente recibe estímulos y nuestro cerebro da respuestas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando uno de repente en un día muy soleado, de repente ve hacia el cielo, ve al sol? ¿Qué pasa? ¿Podemos ver el sol directamente? Pregunto. No, ¿verdad? O alguien así sin lentes especiales puede ver el sol. No, ¿verdad? No se puede. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que cerrar los ojos, ¿sí? Entonces, ese estímulo visual, que es luz intensa, luz fuerte, hace que nuestro cerebro automáticamente se proteja y manda una orden inmediata en nanosegundos, por supuesto, y hace que nuestras pestañas, nuestros ojos tiendan a cerrarse. O de repente cuando vamos en carretera en una noche y el auto que viene en sentido contrario viene y trae luces altas, nos lucea, decimos nosotros, nos ha puesto en una situación en donde momentáneamente, si vamos manejando, se pierde el concepto de la visión. Entonces, hay un estímulo que es luz intensa y hay una respuesta que el organismo hace. Entonces, normalmente la cognición no son estas funciones complejas que operan sobre representaciones perceptivas, o sea que uno lo va a percibir, o bien que son recobradas de memorias a largo plazo. Vean esto. Estos procesos mentales pueden surgir también no solo de hechos que en ese momento ocurran, lo cual estaba mencionando, el sol, luz intensa, en la noche las luces de un auto, o otro ejemplo típico es qué sucede cuando usted coloca el dedo muy cerca de una vela. Se quema, ¿no? Nos quemamos, se siente caliente. Ajá, se siente caliente y cree que alguien podría mantener por 5 minutos el dedo así encima de la llama de la vela. Difícilmente, ¿verdad? No, se quema el dedo. Inmediatamente, o al revés. ¿Qué pasa cuando ¿cómo se llama esto? Lo que usan las costureras, con una aguja, viene usted y se pincha un dedo, el dedo índice, por ejemplo? ¿Qué pasa? No, sale sangre, duele. Sale sangre y duele. E inmediatamente, si no fue intencional, ¿qué es lo que sucede? Uno automáticamente retira el dedo y tiene una sensación de ¿qué? De dolor, y el organismo responde con otro detalle que es el concepto de sangre, ¿no? Bueno, entonces, en general, esos son los procesos cognitivos. En la siguiente lámina, estos son básicos en todo ser humano. Entonces, estos procesos cognitivos nos permiten conocer, es decir, tener
una captación o una idea de nuestro entorno, de las cosas que nos rodean. Y sin estas cualidades no podríamos nosotros tener contacto con el mundo exterior y por ende no nos podríamos ni conocer ni imaginar nada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está un cuadrito resumen de los procesos cognitivos que van a ser objeto de estudio en este entorno. Las sensaciones, ya hablábamos un poquito de ellas, las percepciones, la atención, la memoria y el aprendizaje como procesos cognitivos básicos. Estos 5 que serían rectángulos de la izquierda, que ven ustedes ahí, los 5 de la izquierda son los procesos cognitivos básicos, ¿sí? Sensaciones, percepciones, atención, memoria y aprendizaje. Y lo que está más a la derecha, pensamiento, inteligencia, lenguaje, son los que se conceptualizan como procesos cognitivos de orden mental superior. Y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Por qué unos son básicos y otros son de nivel superior. Aquí he tratado de seguir o adaptar la presentación a lo que ustedes tienen como referencia, que es el texto o las fotocopias que han trabajado, pero esto se puede ver de distintos entornos. Bien, primero, ¿a qué nos vamos a referir por sensaciones? Sensaciones. Cuando un estímulo que actúa sobre un órgano sensorial, quiere decir que los estímulos van a llegar a los seres humanos por los órganos sensoriales, y los órganos sensoriales estarían referidos a los sentidos, ¿verdad? O sea, tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, vista, olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, ¿y cuál me falta? El sentido del, repito, oído, ojos, oído, olfato, gusto. ¿Qué sentido nos falta? Del tacto. Del tacto, ¿verdad? Bueno, estos son los 5 sentidos básicos. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. Yo no sé si será cierto. ¿Cuál es el sentido que dicen que las mujeres tienen? Vamos a ver, las mujeres, que son más mujeres que hombres en este grupo. A ver si saben qué sentido dice la gente que ustedes tienen más desarrollado que los hombres. No es que los hombres no los tengamos, pero los tienen más desarrollado. El sexto sentido. Nadie se lo ha contado. ¿Pregunto? Nadie responde. El sentido de la intuición. Este sentido, se dice que es un sentido y que en un momento dado las mujeres tienen más desarrollado eso, más que los hombres. Bueno, entonces los estímulos actúan sobre órganos sensoriales, que son los receptores, y que al ser excitados provocan una respuesta, que es la reacción hacia un centro integrador. Y esos centros integradores los tenemos alojados en nuestro cerebro, fíjense. Justamente el cerebro es como en una máquina, la CPU, la unidad central de proceso, ¿verdad? Se trata fundamentalmente de procesos biológicos. Entonces, los órganos de los sentidos colaboran con todo el SNC, que es el sistema nervioso central, y son los que reciben en los seres vivos, captan en el organismo para tener conciencia de lo que le está alrededor de ellos, que es el mundo exterior, e incluso el interior. Luego las sensaciones son necesarias, pero usualmente no suficientes en la percepción sensible. Es casi imposible percibir una sensación en forma aislada, o sea, las sensaciones no se perciben totalmente aisladas. Por lo general, lo que nosotros recibimos a nivel consciente son configuraciones globales, o sea, no individualizadas, sino que globales de sensaciones, porque no podemos en un momento tener exclusivamente activo, llamemos, el órgano de la vista, porque no podemos taparnos los oídos. Bueno, podríamos, ¿verdad? Pero en un ambiente normal no. Quiere decir que en un momento dado nosotros vemos, oímos,
algunas veces olemos, simultáneamente usamos esos tres sentidos, ¿de acuerdo? Pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo estoy viendo, estoy oyendo, estoy oliendo, estoy tocando el mouse, etcétera. O sea, configuraciones globales de sensaciones. Entonces, las sensaciones, ¿qué son? Son experiencias básicas e inmediatas generadas por estímulos aislados simples. Aquí estábamos hablando de sensaciones, ¿verdad? Y estas sensaciones, como experiencias básicas generadas por estímulos aislados y simples, nos permiten algunas veces equivocarnos, fíjense. Por ejemplo, en este ejemplo, yo les pregunto, ¿lo ven? La pregunta es, ¿las líneas son paralelas, sí o no? ¿Sí o no? Aquí tengo una colega para que me ayude. ¿Las líneas son paralelas, sí o no? Ajá, respuestas, chicos. Ajá, no oigo respuestas. Yo creo que sí. Dice una colega ahí que sí. Vamos a ver algún otro. Yo digo que sí. Sí, también. A simple vista puede que se vea que no, pero ya analizándolo bien, me imagino que sí. O sea, a simple vista pareciera que no, ¿verdad? No sé si lo ven, algunas como que van para arriba, de repente usted mueve su cabeza, ve unas que ascienden, otras que descienden, y pareciera que no son paralelas. Pero fíjese, ese concepto que uno tiene, que es un concepto sensacional, deformado, podríamos decir, está basado en algo. Si ustedes se fijan, esos cuadraditos, los primeros, ¿verdad? Y vean los segundos de la cuadrados de la segunda fila, no están en, en verticalidad plena, ¿ves? Está la segunda línea desfasada con la primera, la tercera desfasada con la segunda, y así ese desfase, llamemos de verticalidad en estos rectángulos, hace que nuestra mente en cierto momento deforme a través de ese proceso como experiencia básica, que aparentemente no sean paralelos, pero la verdad que sí, no parecen paralelas, pues aunque parezca mentira, sí lo están, y de principio a fin. Además, todos los cuadrados blancos y negros son exactamente iguales en altura y anchura. O sea, exactamente iguales. Lo que pasa es que están en verticalidad separadas, no tan paralelos, esos verticales, pero las líneas horizontales sí lo son. ¿Ven? Entonces, esa sensación inicial nos puede a nuestra mente engañar. Vean esta otra. ¿Qué figura ven ustedes ahí? Ajá. Dígame. Dos caras. Dos caras. Otra persona que me responda, otro compañero. ¿Qué figura vemos? Bueno, si ves dos caras, pues ya, dígame, yo veo dos caras. ¿Alguien que vea algo diferente? Ajá. Pregunto. ¿Alguien que vea algo diferente a las dos caras? Nadie. Dígame. ¿Sí? También, también en la parte azul se ve así como un objeto, como tiene tipo forma de, ¿De qué? ¿De bueno, no copón? sabría decir. Un copón, ¿verdad? Una copa. ¿Lo Sí, ven? sí, O sea, lo azul, si solo lo visualizamos como figura, en el fondo sería un copón, una copa, ¿verdad? Y el contorno izquierdo y derecho de otro color, que es el color más como rojo, pálido, son las dos caras que estábamos mencionando, y efectivamente así es, ¿ves? Esa es una gran copa. Según nosotros lo miremos, podría ser un copón, como decía, la parte azul, o dos perfiles de cara, ¿verdad? ¿Ve?
Entonces, ven como los sentidos en un momento dado nos pueden dar sensaciones o percepciones diferentes. Y entonces viene al concepto de la sensación, viene apareado el concepto de la percepción. Las percepciones son procesos constructivos a través de los cuales organizamos y damos sentido a los estímulos o datos que los que acabamos de hacer, externos e internos, que provienen de los sentidos. Esto fluye, la percepción fluye continuamente, focalizándose cada cierto tiempo en ciertos datos de forma selectiva, haciendo imperceptible otro dato. O sea, la percepción nos permite seleccionar o focalizar cada ciertos intervalos de tiempo un grupo de datos, usualmente desechando, haciendo imperceptibles otros datos. La focalización de la percepción está influida por características que pueden tener el estímulo y también por factores congénitos al individuo, como mi interés y mi voluntad. Fíjense, los intereses y la voluntad de las personas influyen muchas veces en estos procesos. Hay percepciones distorsionadas en las cuales ciertos arreglos de datos se interpretan por una persona de una manera errónea y estas se llaman ilusiones, se crean ilusiones ópticas sobre todo, ¿verdad? Ok, siguiente concepto, más adelante voy a hacer como otro enfoque de estos mismos temas, dice la atención. Hacemos referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Es fundamental este proceso de atención, ya que gracias a estos procesos podremos codificar estímulos y desechar otros. Entonces, fíjense, si nosotros vemos acá, yo comencé con sensaciones, ¿verdad? Sensaciones. Hemos visto el concepto de percepciones y estoy ahora así a grandes líneas hablando de atención. Pero también hay otro proceso cognitivo básico que es la memoria. En la memoria, este proceso de memoria consiste de dos momentos o etapas, podríamos decir. El primer momento es cuando usted entra en contacto con una realidad y puede, ante esa realidad, almacenar o registrar la información, ¿verdad? Por ejemplo, esto de la memoria está sujeta siempre a los sentidos. Por ejemplo, les cuento mi experiencia del sábado pasado, solo para que vean. Llegando aquí a Chalatenango, al Instituto Nacional, era mi primera vez que venía al Instituto Nacional, no hacía Chalatenango. Pero, como había desfiles, no pude subir directamente de la iglesia para acá, no pude subir para llegar a Chalatenango y me desviaron hacia calles así laterales. Y pues yo no conocía ninguna de esas calles, ¿verdad? Primero, no sabía que estaban, que son relativamente estrechas y que dos carros difícilmente, si son carros pequeños, sí, pero yo ando en una camioneta que no es tan estrecha. Y entonces, en un momento dado, tenía que detenerme porque no podía pasar. Aparte de que paralelas a la calle hay una especie de zanja donde corre agua lluvia, son canaletas, por supuesto, que si me hacía a un lado me iba. Bueno, total, en esta mañana, mi percepción espacial grabada en mi memoria de llegar a este lugar era totalmente nula en cuanto a ubicación del lugar, porque tuve que regresar como 3 o 4 veces por esas calles paralelas, al final llegué. Pero claro, no iba a repetir esa experiencia porque hoy sí no había desfiles. Y realmente la llegada es muy práctica, o sea, no hay donde perderse. Pero como yo no había tenido ni almacenado ni registrado esa información en mi mente, a mí se me complicaba llegar hasta acá cuando venía. Entonces yo no tenía ese registro, tenía un registro que era otra información para llegar al lugar, pero con muchas complicaciones. De tal manera que hoy ya con este registro de información que yo tengo de llegar a este lugar, la próxima vez que venga yo vengo ya directo sin ningún problema. Al regreso, pues, como bajo de acá, esa sí es una información que me quedó grabada
hace 15 días y que recupero cuando comienzo a recorrer la calle y ya, entonces estoy recuperando la información. Entonces nuestra mente, nuestro cerebro, permite almacenar información, la registra, ¿verdad? Como que fuera una grabadora. Y luego, cuando necesita de esa información, la recupera. Y luego vamos a ver que hay memorias de corto plazo, memorias de largo plazo, pero esa es otra cosa. Y entonces, cuando nuestra situación de sentidos se pone en contacto de nuevo con la situación que antes fue vivida, es un proceso automático que nos lleva a recopilar, a recoger, como que fuera una computadora, porque en el fondo así es, nuestro cerebro es la computadora perfecta que Dios nos ha regalado cada uno, entonces hay que cuidarla, por cierto. La memoria entonces reconstruye los datos que alguna vez fueron percibidos y por supuesto almacenados, pero también vea, proceso de reconstrucción, ¿verdad? Es como recolección de lo que ya está almacenado, pero también va a construir o bien a modificar aquellos datos que son almacenados. Explico esto. Hay ciertas sensaciones o percepciones que en un momento dado, por ejemplo, algunos de nosotros nos pueden dar recuerdos no tan agradables, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ir viajando en el vehículo y de repente se le atraviesa un perrito, una vaca, un caballo, lo que sea, ¿verdad? Yo he conocido casos de personas que van manejando y que de repente pues han chocado contra un caballo que iba a las 7 de la noche ahí pasándose la calle y han sufrido accidentes. Entonces, estas personas que han sufrido un incidente, un accidente ante una situación, inmediatamente aparece de repente en el día un perro, una vaca, etcétera, lo que sea, automáticamente la mente se prepara para repetir ese proceso. Claro, estas situaciones pueden ser modificadas, por eso decía aquí, almacenadas, se reconstruyen, se modifican y que ahí hay mucha influencia de otros procesos que son cognitivos y afectivos, porque hay muchos procesos mentales que fueron grabados en nuestro cerebro y que en alguna forma nos traen recuerdos dolorosos, por ejemplo, la muerte de un pariente porque estuvo enfermo, etcétera. Todo esto puede ser en un momento dado modificado. Hay personas que comienzan a recordar un hecho y dicen inmediatamente a llorar. Ustedes saben esto. ¿Han tenido incluso ustedes alguna experiencia de estas que podrían comentar? Registros, situaciones así que les hayan causado alguna situación como la que estoy mencionando. Dejo abierto para que con el micrófono abierto puedan intervenir. Algunas personas que están en la videoconferencia, si lo podemos hacer, brevemente, por supuesto. Espero un par de segundos si hay participación, por favor. Alguien que haya tenido una experiencia que le haga tener un sentimiento, un conocimiento, una experiencia tal vez agradable, tal vez no tan agradable, pero importante que sí lo puede compartir, por supuesto, y si lo desea compartir, no es obligación. Espero brevemente. Yo creo que la experiencia que la mayoría hemos tenido, sí, ha sido cuando se nos muere un familiar o algo así. Ahí es donde algunos quizá ya han pasado por eso y otros no. Ajá, Quizás correcto. esa es una de las que más compartimos la mayoría. Sí, yo creo que sí, o sea, las experiencias de fallecimiento de personas cercanas, bueno, de hecho, creo que todos en algún momento dado, si no están cercanas, pero podrían ser conocidos que a los cuales le hemos tenido mucho afecto y que de repente, primero nos sorprende, ¿verdad? Porque hemos estado platicando con la persona hoy y el mismo día, transcurrida 2, 3 horas, de repente ya esta persona, por accidente o por enfermedad, etcétera, ya no está. Y entonces uno como que contrasta esto, ¿cómo puede ser posible? Porque, o sea, no lo cree uno, que haya estado platicando con una persona y después ya esta persona está muerta. Entonces, muy buena participación. ¿Alguna otra que quisieran compartir? Libremente, por supuesto, ¿verdad?
Ok, seguimos. Perfecto. Viene ahora otro de los procesos cognitivos que se consideran como procesos básicos. Recuerdan que estamos hacia grandes líneas trabajando los procesos cognitivos básicos en este primer abordaje. Luego vendrá en la misma presentación de nuevo como un review, o sea, un repaso de esto mismo que tenemos. Entonces, vamos a los aprendizajes. Los aprendizajes también son procesos cognitivos. Veía que, recuerdan, habían teorías del aprendizaje en general y generan cambios que pueden ser relativamente estables, pueden ser aprendizajes en relación a comportamientos y que reflejan también, en algunos casos, adquisición de conocimientos nuevos, habilidades nuevas, pero normalmente potenciados o desde la experiencia. Ya mencionaba en la tutoría anterior que lo más interesante, se recuerdan de estos aprendizajes, son los aprendizajes significativos, que les quede grabado con ese concepto, ¿verdad? A nivel de la memoria a corto y largo plazo, los aprendizajes significativos, que son los que nunca se olvidan. ¿Por qué? Porque usted los ha vivido y los ha experimentado y les ha causado un impacto que difícilmente usted podrá olvidar en toda la vida, ¿no? Y que pueden incluir estudios, observaciones y prácticas. Entonces, estos cambios en el comportamiento nuestro, pues van a ser observables. Y si son observables, atentos, todo lo que yo puedo observar, lo puedo medir. Si los cambios en el comportamiento se pueden observar, yo puedo decir, mire, cambió poco, mucho, casi nada, aunque no haya una medida así tan exacta como la podemos tener con un cronómetro, ¿verdad? El comportamiento, ¿cuánto cambió en una escala del 1 al 10? Le dice, no, ha cambiado 8.36 unidades, tal vez no tanto así, pero sí podríamos decir cambió su comportamiento. Antes era una persona muy colérica, muy temperamental, hoy ha cambiado de una persona pausada, etcétera. O sea, son cambios que se notan. En todo caso, no todo aprendizaje, atentos, es posible observarlo. Se presenta de manera a veces latente. Y luego, de los aprendizajes también salto a lo que son las emociones, para completar esta parte inicial de procesos cognitivos básicos. En las emociones, etimológicamente, esto lo saqué también del material que ustedes tienen. El término emoción se deriva de emovere en latín. Bien, emoción, emovere, le suena a movimiento, ¿verdad? Ya que emoción y movimiento, movere sin la es movimiento, y emovere es emoción. El verbo es el mismo, el verbo latín, lo que indica que las emociones siempre, si tienen como sinónimo o como término comparado cambios de posición, el movimiento es un cambio de posición. Entonces las emociones indican que las emociones conducen siempre a la acción, o sea, no podemos hablar de una emoción sin que haya de por sí un elemento llamado acción, y la acción implica siempre movimiento, cambio. Habitualmente se entiende que la emoción son experiencias de dimensión múltiple, y estas dimensiones múltiples que tienen las emociones están como enrumbados en tres grandes respuestas. Van a haber respuestas de conocimiento, respuestas de conducta y muchas veces respuestas fisiológicas. Por ejemplo, lo que veíamos al principio, nos planteaban acá un ejemplo, ¿verdad? Fallecimiento de un familiar, fallecimiento de un ser querido. Hay un conocimiento, nuestra mente está consciente de que la persona ha desaparecido. Ese es el aspecto, la respuesta cognitiva.
La respuesta conductual, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros en alguna manera nos conmovemos, vamos a donde la persona, le damos nuestro pésame, tratamos de consolarla, es una situación muy normal en las personas, tratar de dar alivio al sufrimiento, al problema que está pasando la otra persona que ha sido más cercana, y también en algunos casos hay respuestas físicas, fisiológicas, que es el llanto, por ejemplo, el llanto ante la pérdida de un ser querido. Sin embargo, hay otros conceptos que son similares a las emociones que frecuentemente se confunden o en algunos casos son usados como conceptos símiles o sinónimos. No es fácil diferenciar algunos de ellos, pero vamos a intentar aclarar. Las emociones, reacciones bruscas y agudas acompañadas de síntomas somáticos. Y habla acá de los sentimientos. ¿Qué es el sentimiento? Pues la evaluación consciente que la persona hace de esa percepción del estado corporal durante la respuesta de tipo emocional. Los sentimientos son más difusos y más duraderos que la emoción. Fíjate, un sentimiento es más en el tiempo que se mantiene, los sentimientos, más que las emociones, y no se comportan como reacciones somáticas tan intensas. La emoción entonces está relacionada fundamentalmente con el cuerpo, mientras los sentimientos van relacionados con la mente. Vean qué interesante esto. Mente y cuerpo, ¿verdad? Mente y cuerpo. Las emociones son más físicas, o sea, están relacionadas más con la parte material nuestra. En cambio, los sentimientos van más relacionados con la parte mental, ¿verdad? Sentimiento, el mismo amor, ¿verdad? Que puede demostrarse físicamente, pero que también hay más profundidad en la demostración a nivel mental. Por otra parte, el afecto, proceso de interacción entre dos personas a nivel de la sociedad, afecto, ¿verdad? Usted da afecto y recibe, ¿no? Mientras que las emociones solo se experimentan en uno mismo, ¿entienden esto? Uno puede dar afecto a una persona y también recibir afecto de esa otra persona. Sin embargo, la emoción usted no la puede dar. La emoción usted la siente, ¿la ve? ¿Ve la diferencia? La emoción usted la siente, no la da. Usted da afecto, pero la emoción, que es algo especial, usted mismo es la que va a ser partícipe de ella. Y finalmente, las actitudes emocionales, que son aquellos estados, sobre todo afectivos, y que están basados a nivel individual como sujetos, y los cuales nos van a permitir o conducir a reaccionar de modo similar ante ciertos sucesos. O sea, la actitud emocional viene a ser como los caminos que nosotros tenemos para reaccionar, que ya son las tipologías que uno tiene ante sucesos vitales. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, las emociones, ¿cuáles son? Cuando uno está alegre, cuando uno se encoleriza, cuando uno está angustiado. Esa es emoción. Emoción. O sea, usted no puede así, por simple impulso, entrar y transmitir a otro un sentimiento de cólera. Usted puede estar muy enojado y comienza a reclamarle a la otra persona. Claro, la respuesta a veces normal de la otra es que le responda en forma similar, pero la otra puede no inmutarse en ese momento, quedarse tranquilo y no le responde con cólera. Quiere decir que las emociones no son dar y recibir, ¿verdad? En cambio, el sentimiento, vean, el amor, el odio, la pena, pues estas entran directamente como aquí lo que decíamos, ¿verdad? A ser parte del otro. Y los sentimientos van más asociados con nuestra mente. Afectos. Yo puedo sentir simpatía, rechazo, cariño por otras personas. O
también en un momento dado mi actitud ante una cierta situación puede hacer que no me inmute esa situación, o al revés, sí me afecta esa situación y entro en proceso de depresión, o de repente esa situación que yo estoy experimentando me da una alegría inmensa y comienzo eufóricamente a gritar, a saltar, etcétera, o al revés, una situación que una persona le puede irritar a otra, ¿no? ¿Ve? Entonces, ese es el enfoque de emoción. Y luego, cubiertos esos elementos que decíamos, las sensaciones, las percepciones, la atención, la memoria, el aprendizaje y las emociones, ya podríamos entrar a los procesos cognitivos superiores. Y estos, recuerden que decíamos, eran el pensamiento, la inteligencia y el lenguaje. Voy a hablar brevemente de estos tres a continuación, pero me detengo un momento acá para volver un poquito interactivo la situación y vamos a regresar a interactuar un poco y luego vamos a seguir con pensamiento como procesos cognitivos superiores. Entonces, Stephanie Platero dice, ya, yo no puedo escucharlo en nada lastimosamente. Vaya, sí, perfecto. Gracias, Juanita, por defenderme. Stephanie, buen día. ¿Será solo mi problema o no se escucha? No, Stephanie, probablemente tenga, no sé si cerrado o tiene dificultades para su audio, ¿verdad? Revisar el audio. No sé si ya lo pudo corregir, ¿verdad? Pero los demás sí creo que estamos en esa sintonía, ¿verdad? Stephanie Platero se está incorporando. ¿De qué sede, Stephanie? Si me permite, reviso acá. Stephanie Beatriz López, no. ¿De qué sede es Stephanie? Yo tengo acá una Stephanie Beatriz López. No tengo otra Stephanie. Bueno, me contesta de qué sede es porque no la tengo en la lista, ¿verdad? Ok. Entonces, dejo abierto por espacio de 5 minutos nada más para que podamos interactuar sobre esta primera parte de los procesos cognitivos básicos o simples que ya en general hablábamos, ¿verdad? Para que si alguno tiene alguna incógnita, alguna duda, etcétera, o quisiera compartir algo, lo hagamos, si es que así sucede. Dejo abierto para que podamos interactuar. Buenos días, ingeniero y demás compañeros. ¿Quién habla? Marvin. Habla Marvin, correcto. ¿Cómo no? Marvin. Dígame, Marvin. Fíjese de que tengo algo que aportar acerca del aprendizaje. Sí, dígame. Ahí una partecita de que usted iba leyendo decía algo del aprendizaje práctico, ¿verdad? Porque el aprendizaje que uno aprende leyendo o que le dicen, pero está el práctico. Sí. Entonces, yo he comprobado que el aprendizaje práctico es el que más se retiene a largo plazo. No sé qué opina. Sí, correcto. Fíjese que
llamaríamos que son los autoaprendizajes, ¿verdad? Porque ahí, en el fondo, usted es sujeto, el único sujeto en ese momento de su propia adquisición del conocimiento, ¿lo ve? O sea, ¿cuál es la mejor manera de que alguien tenga para no hacer algo? Fíjense. En el caso de los niños, uno, si tienen hijos, o hermanitos, llamemos, si no tienen hijos, pues, ¿qué pasa cuando los niños son pequeños y de repente hay una conexión eléctrica? Y hay un enchufe y usted, de repente usted conecta, un ventilador, por ejemplo, viene y de repente el niño en su mundo, que es un mundo, son esponjitas, recuerden, ¿verdad? Que están absorbiendo a través de los sentidos distintas sensaciones, distintas experiencias, ven que el papá, el hermano, viene y conecta el enchufe del aparato eléctrico hacia la conexión eléctrica. Inmediatamente el niño se le quedó viendo a usted. ¿Qué creen que en su interior piensa él, verdad? Que es algo inofensivo, que se puede hacer, y probablemente en otro momento va a quitar, extraer y va a tratar de conectar de nuevo, ¿sí? No sé si han experimentado eso. ¿Quién me podría comentar algo sobre lo que estoy mencionando? ¿Vale? Sí, eso es correcto. Eso es correcto, fíjese, porque lo que yo he mirado en niños cuando miran que uno hace esas cosas, Ajá. lo que hacen ellos a veces no es tal vez el mismo enchufle, sino que van y buscan un alambrito, un Ajá, pedacito de correcto. palito y lo comienzan a estar metiendo a ver qué reacción da. ¿Y qué le Eso pasa pasa. cuando le agarra la corriente al niño? No, En el ahí niño, es otro problema. Ya. en el niño. De repente vio que aquello que estaba haciendo y que al papá, a la mamá, al hermano no le había pasado nada, a él le pasó y sintió gracias a Dios, ¿verdad? Fue el voltaje ese que inmediatamente suelta. ¿Creen ustedes que va a repetir él esa experiencia? No, yo creo que no. No, ¿verdad? O sea, ahí es donde dice, la experiencia es aprendida, ¿ven? La experiencia es aprendida. Por ahí dicen otros dichos, ¿verdad? Que nadie vuelve a tropezar con la misma piedra, aunque no es tan cierto en el caso de los hombres. pero en un niño, una experiencia dolorosa como esa le hace inmediatamente no volverla a repetir. Pero al revés, los padres o los hermanos que hacemos, cuando vemos que un niño se nos ha quedado viendo, le dicen, no vaya a hacer esto. Comienza a tratar de impedir en la mente del niño que esa acción, porque le va a agarrar la corriente, pero el niño que va a entender lo que es corriente, ¿no? Entonces, hasta que le sucede algo que puede ser agradable o no agradable, en este caso estoy considerando el concepto de no agradable, esa experiencia es un aprendizaje significativo, fíjense, aprendizaje significativo que hace que la persona no lo vuelva a repetir. ¿Ven? Y entonces el autoaprendizaje, y es lo que usted decía, Marvin, se puede ver que esto que uno graba a nivel de memoria de corto o de largo plazo, eso trasciende y nunca se le olvida. Yo recuerdo de estos aprendizajes así, y ya hace algún tiempo, pues, ya imaginas cuando yo estaba en quinto grado, cuarto grado, las preposiciones, ¿verdad? A nivel de lenguaje. Después de 50 y tantos años, yo todavía, ahorita que estoy pensando en eso, las recuerdo y se las puedo repetir, ¿verdad? Son fíjense, ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son las preposiciones. Entonces, esto me lo aprendí hace algunos decenios, ¿verdad? Pero nunca se me olviden. O aquellas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, ¿cómo se llama? La solfa, ¿no? Entonces son aprendizajes que nunca se olvidan.
Ok, otra participación. Gracias, Marvin, por su participación. Si tiene algún comentario, lo puede hacer. ¿Otra? O si no, pregunto. Josué Tobar, puede participar. Aquí Saraí me dice, eso es cierto, los niños siempre quieren experimentar, es parte del aprendizaje posible que lo repita, si es un niño travieso. Ah, bueno, mire, qué bonito, Saraí nos está diciendo que los niños siempre quieren experimentar, es parte de su aprendizaje, es cierto. Y es posible que lo repita si es un niño travieso. Sí, fíjense que esto es lo de tropezar otra vez con la misma piedra, ¿eh? Sí, es cierto, o sea, le pasó una vez, pero después dice, no, hoy voy a hacer, porque esa es la otra idea, hoy voy a evitar que me pase aquel aspecto doloroso, y lo trata de hacer y le vuelve a pasar de nuevo. Dice Juanita, para los niños, los adultos son modelos, y quieren hacer todo lo que ven que ellos hacen. Sí, fíjense, esto es interesante. Las personas mayores, sobre todo los padres y familiares, se convierten en el modelo de vida de un niño que está en ese proceso de aprendizaje. Y esto es tan importante, sobre todo para los que son padres, en la formación de hábitos y en la formación de valores que en un momento dado están adquiriendo. O sea, por ejemplo, un niño que ve que lo digo así, que su padre aplica métodos violentos en el hogar, no solo para ellos, castigos, sino que para con su madre, o sea, para su pareja, normalmente son personas que crecen en un ambiente que posteriormente, cuando ya llegan a adultos y forman sus hogares, repiten esos, esos aprendizajes que han adquirido en la infancia. Vaya, bendito Dios, Stephanie, que ya pudo tener audio para que pueda escuchar. Entonces, eso es interesante. Bueno, alguien más que quiera participar, en este momentito sí tengo el chat abierto. Cuando ya pase a compartir la pantalla, ya no lo veo porque me quedo solo con la pantalla, así que aprovechemos esto. Si hay alguien que quiera participar por chat o con el micrófono abierto, que lo aperture en este momento para que no tengamos feedback o interferencia, pues les agradezco. Marvin, lo que hago yo, tratar de enseñar al niño cómo hacer esto en este caso, de enseñar cómo conectar el toma corriente. Ah, bueno, perfecto. Sí, esa es la otra cosa. Vean lo que Marvin Orellana nos está diciendo. ¿Qué es mejor? Decirle al niño, no lo haga esto, en el caso de estos aprendizajes, que al final lo van a tener que hacer, ellos ya más adelante, o decirle, mire, esto se hace así. O sea, enseñarle a que con mucho cuidado se haga el proceso que puede ocasionar daño. Es lo mismo cuando se tiene un cuchillo. Vean lo de los cuchillos, de partir carne. Los niños al final, no es necesario que se corten, ¿verdad? Pero si lo van a usar, quizás sería mejor que el adulto le enseñe cómo usarlo correctamente. Eso que hacen los niños sería un aprendizaje por observación, muy bien. Es buena la idea de Marme, correcto. Sí, a mí me parece excelente en el sentido de es mejor enseñarle a hacer las cosas bien que al no enseñarle y decirle, mire, esto es malo. Porque el concepto de malo es porque puede tener un accidente, ¿cierto? ¿Verdad? Pero, ¿qué tal si el aprendizaje se vuelve significativo con cuidado de que no ocurra el accidente? El caso del cuchillo es el que le digo. Si usted le dice al niño, mire, si yo paso acá me corto y no hay necesidad que usted lo haga, ponga el dedito y medio se lo presiona, él sin que se dañe va a quitar el dedo y va a saber que si lo hace se corta, entonces no hay necesidad de que se corte para que lo aprenda, ¿de acuerdo? Bien. Ok, una última intervención. Son las 9:30. Paso entonces en este momento a
Nos comparte Josué, el aprendizaje ocurre tras la experiencia del contacto directo con una situación. Perfecto, esa es la verdad. Se aprende por la experiencia, ¿ves? Con la experiencia del aprendizaje, y es lo que hablábamos de los aprendizajes significativos, ¿verdad? En la época de los artesanos, había el maestro que era el artesano de mayor conocimiento, que enseñaba a los aprendices. O sea, había el maestro y el aprendiz. El aprendiz comenzaba a entornarse, a acercarse a procesos, ya sea de cerámica, de pintura, de lo que ustedes quieran, de zapatería, lo que quieran. Sin embargo, el maestro no iba a prisa enseñando las distintas técnicas o estrategias de los aprendices, sino que lo llevaba paso a paso. Y en un momento dado, hasta que habían alcanzado un nivel de calidad, los dejaba sin mayor supervisión. Entonces, ¿qué significa eso? Que en ciertos procesos, sobre todo en las artes, procesos en las profesiones, en los oficios, es otro aprendizaje que se hace también acompañado. Aquí son aprendizajes en donde hay un tutor, que en el fondo es casi esto que estamos haciendo. Fíjense, yo no soy más que como una especie de intermediario de lo que ustedes están haciendo, con algunos ejemplos que vamos trabajando, con alguna exposición, pero en el fondo los que van como absorbiendo y van interactuando son ustedes, pero por supuesto poniendo una parte de ustedes, que es lo que les decía, el ponerse en contacto con la literatura previo a, porque si no es que alguien que no haya leído nada no aprenda o no tenga un aprendizaje que pueda llegar a ser significativo con colocarse en esta tutoría. Por supuesto que sí, porque es interesante, pero la pregunta es si en un momento dado nosotros tenemos mejores aprendizajes si tenemos una iniciación previa a que si no la tenemos. Entonces, en ese sentido, ustedes entenderán que lo que digo es, si uno está preparado en un momento dado para tener esa experiencia previa y luego ponerla en práctica, el aprendizaje todavía es mucho más rico que si no se hace. Así que paso a continuación a la última parte de la exposición. Vamos a compartir lo que viene a ser los aprendizajes de nivel superior, ¿verdad? Ok. Dentro de estos aprendizajes de nivel superior, si ustedes observan, son los procesos cognitivos superiores. El primero de ellos, el pensamiento. Aquí les estoy colocando en la presentación 3 ideas globales. ¿Qué es el pensamiento? Vean, primera idea son imágenes, sonidos, símbolos, ideas, emociones que van a ser procesadas. ¿Y qué es lo que vamos a establecer? Pues se van a establecer relaciones entre estos datos. O sea, una imagen, a veces, que es visual, obviamente, nos indica mucho. Por ejemplo, que si yo quisiera recordar lo que es una letra E en un círculo y tachada esa letra E, esto significaría algo, y significaría no estacionarse. O al revés, si usted va en un semáforo, digo, si está cercano a un semáforo y de repente aparece la luz amarilla, ¿qué es lo que hace el conductor? Normalmente lo que va a hacer normalmente en condiciones normales sería frenar. Pero ¿qué es lo que hace el salvadoreño? ¿Frena o qué hace? Pregunto. Alguien me dice, ¿qué es lo que hace el salvadoreño cuando de repente va cerca de un semáforo y de repente vio la luz amarilla? ¿Ah? ¿Quién me dice? Frena, todos frenamos. ¿Ah? ¿Sí?
Uno en vez de frenar le ponen más la Ajá. pata, como decimos nosotros. O sea, cabal, en vez de frenar, ¿qué haces? Le metes la pata, dice así, dicen, ¿verdad? Le metes la pata para pasar. Y lo cual muchas veces ocasiona accidentes. Pero el amarillo, ¿qué es? Es un símbolo, un color de que de precaución, ¿no ven? Entonces, en esa línea estamos. Bueno, pero vean el otro pensamiento. El pensamiento, ¿para qué nos va a servir? Sobre todo a nosotros los que estamos en entornos matemáticos. Nos va a servir para proceder a resolver problemas. La resolución de problemas es un tipo especial de estrategia de pensamiento que surge cuando hay que dar una respuesta a situación problemática. Y vean esto interesante. La resolución de problemas como tal no es aquello que surge de manera improvisada, no. Usted debe de poner todos sus elementos de pensamiento, sus elementos físicos para poder resolverlo. Y hay que aprender a resolver problemas. No solo matemáticos, sino que la resolución de problemas entra en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, usted está en una situación económica difícil, pues ese es un problema y lo tiene que resolver. Pero ¿qué estrategia de solución va a tener? Ese es el andamiaje que usted va a tener que interpretar. Y finalmente, a nivel de pensamiento, podemos pensar en un análisis, una síntesis y la asimilación y acomodación son algunas operaciones del pensamiento más fundamentales y corrientes. Fíjese, analizar, que es descomponer el todo en sus partes. Esto es el análisis, ¿verdad? Vengo y sé que son 5 elementos los que intervienen, 3, 4, etcétera, y puedo luego cada una de estas partes en forma breve poder hablar de ellas. Ese es sintetizar. Pero además debo aprender a asimilar, es decir, a entender, a conocer, a comprender estos conceptos y acomodar. Acomodar es colocar en orden mental en los pensamientos, así como las operaciones que hay que realizar para poder tener una presencia global de lo que es la idea que se nos está presentando. El siguiente elemento que comparto con ustedes, además del pensamiento, es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues son sistemas, ¿verdad?, de signos vocales. Y es el sistema de signos más importante que la sociedad tiene. Sociedad humana, por supuesto, ¿verdad? Pero alguien diría, mire, y el lenguaje solo los humanos lo tienen, los animales no. Pues la verdad es que sí, ¿no? Porque ¿creen ustedes que los animales no intercambian relaciones? ¿Cómo no, verdad? Hay un líder que da una orden que los demás le siguen, los animales, aves, mamíferos, etcétera. Entonces, son signos vocales, usualmente, sistema de signos importantes y permiten acumulación de significados, o sea, entender qué significa y cuál es la experiencia acumulada. Pueden preservarse estos lenguajes a través del tiempo y transmitirse a generaciones futuras. Luego, el lenguaje y pensamiento, estamos hablando de pensamiento y de lenguaje, se posibilitan mutuamente, o sea, para poder expresarnos, primero debemos pensar, ¿no? El problema es que a veces lo que se ha pensado no se transmite a tiempo, o al revés, ¿verdad? Pero permite en general la expresión y comunicación de pensamientos. Esto lo dejo por ahí, que son unas actividades que por ahí está colocando, pero quiero que nos vayamos, esto ya lo... Aquí hay otro detalle como resumen, ¿ves? Primero la sensación, la percepción. ¿Recuerdan aquello de la figura que le coloqué de las dos siluetas? Pues es parecida a esta, ¿eh? Aquí alguien pensaría que se trata de un hombre que está tocando una corneta, pero también, si decía, del lado derecho, que es la silueta de una mujer, ¿verdad? ¿Okay? Aquí quiero hablar un poquito de la memoria. A eso iba. También la memoria, aunque no lo toqué en la otra parte, hay memoria de corto plazo,
estas no tienen imagen del mensaje sensorial, retienen más bien la interpretación de dicha imagen. Aquí este señor le está preguntando a la señora, que es su esposa, y le dice que no se vaya a ofender, no te vayas a ofender, Elcira. Pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿o qué eran? Así que ahí se los dejo de. Aquí hay algunos ejemplos que podríamos, luego lo van a tener, ¿verdad? Me detengo. Este interesante. El padre de Rosa tiene 5 hijas. El padre de Rosa. Diga. Hola, hola. Compartan. Bueno, bien, vean esto. El padre de Rosa tiene 5 hijas. La primera se llama Nana. La segunda se llama Nene. La tercera se llama Nini. La cuarta se llama Nono. Entonces la pregunta es ¿cómo se llama la quinta hija? Rosa. Son 5 hijas. Y el padre de Rosa tiene 5 hijas. Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama la quinta hija? Rosa. Rosa, ¿verdad? Sí, no se llama Nuno, porque ya está diciendo acá que el padre de Rosa tiene 5 hijos. Pues sí, eso es. Respuesta Rosa. ¿Qué es el pensamiento? Un poquito, que ya lo vimos allá. Algunos conceptos aristotélicos, tipos de pensamiento, me detengo acá. Pensamiento y lenguaje, ya hablé un poquito, pero quiero pasar a inteligencias. Lenguaje, aquí está la parte del lenguaje, que estaba trabajando también. Signos vocales, posibilitan pensamiento. El lenguaje se define como un mecanismo para que, por medio de el sonidos vocales, signos escritos, lenguaje, recuerda, hay lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje, si se quiere, técnico, lenguaje a nivel de símbolos, de tránsito, etcétera, ¿no? Aquí quiero entrar a lo que son las inteligencias que están relacionadas con los aprendizajes. Aquí está, bueno, es otra actividad que va a quedar por ahí para que tengamos ideas. Aquí, a esto me falta. Entonces, quiero cerrar por cuestión de tiempo, porque voy a explicar, no sé si ustedes, algunos de ustedes han tenido la posibilidad alguna vez de saber qué tipo de inteligencia tiene, porque normalmente nunca nos hemos hecho una prueba, ¿verdad? Ni de nuestro coeficiente intelectual, ni del tipo de inteligencia que más desarrollada cada uno de ustedes tiene. Entonces la idea es también que hoy, para el fin de semana, hagan de psicólogos consigo mismos y que puedan aplicarse cada quien una prueba. Y luego me comentan, vamos a reunir el martes, no olviden, ¿verdad? Para la tutoría de refuerzo, que a las 9 de la noche nos vamos a estar conectando el próximo martes. Entonces quiero hablar un poquito de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pues es la capacidad de aprender, de interpretar y aplicar en distintos dominios de la vida, y no se reduce exclusivamente al pensamiento racional. Esto es interesante. Muchas personas asociamos, o en general la sociedad asocia la inteligencia exclusivamente al pensamiento racional. O sea, esta persona es inteligente, ¿verdad? Porque saca 10, porque va bien en los estudios, porque pues es una persona a simple vista que es excelente estudiante, entre comillas. Sin embargo, el concepto de inteligencia trasciende, fíjense, trasciende al concepto de ser buen estudiante. Hay buenos estudiantes que no son inteligentes. Y hay muchos inteligentes que no son buenos estudiantes. Porque la medición y la evaluación de la inteligencia están enmarcados en contextos socioculturales y que le van a dar sentido y van a ver con supuestos discutibles. La actividad de inteligencia se aplica a resolver problemas. Ya un gran pedagogo, Jean Piaget,
señalaba esto. Por ejemplo, Piaget decía, la inteligencia es la solución de un problema nuevo para el sujeto que requiere coordinación de los medios para alcanzar un cierto objetivo que no es accesible de manera inmediata. Solucionar problemas nuevos y que vamos a coordinar de alguna forma los medios, los mecanismos que tenemos para alcanzar efectivamente un objetivo, que es resolver el problema. En 1993, un norteamericano, Howard Gardner, plantea de que la inteligencia no puede ser visualizada solo en un ángulo, en el ángulo cognitivo, y plantea que existen 8 tipos de inteligencia, generando la conceptualización de lo que son las inteligencias múltiples. Y en el fondo, cada uno de nosotros tiene más o menos desarrolladas algunas de estas inteligencias. Fíjense. Hay una inteligencia que es la lingüística, ya voy a explicar cada una de ellas. Otra es inteligencia musical, o sea, usted puede ser muy bueno para la parte lingüística. ¿Y cuándo va a tener esa inteligencia muy desarrollada? Cuando pueda tener una capacidad del uso de palabras que le permitan escribir y comunicar ideas. No está necesariamente ligada a percepciones auditivas ni verbales. O sea, no está ligada, o sea, que usted oiga y que pueda hablar. Porque la pregunta es, ¿tendrán inteligencia lingüística los sordos que no oyen ni hablan? Pues sí, los sordos pueden tener muy desarrollada esta inteligencia. Los narradores de partidos, los políticos, ¿ves? Deben de tener una inteligencia lingüística muy desarrollada. ¿Por qué? Porque deben transmitir y comunicar ideas fluidamente. Los actores tienen que grabarse largos sketches y tramas. Los escritores, los que estamos en el campo de la docencia, los profesores, pues sí, tenemos que tener una inteligencia lingüística por encima del nivel medio. Si no, no sirve. O sea, un docente que no pueda comunicarse, transmitir ideas, ser pausado, etcétera. Claro, esto no es que se nazca, pues, pero al final de cuentas si se ha metido uno a una profesión, a una vocación, si está siguiendo una vocación que tiene que ver con el ayudar a otros a poder generar o adquirir conocimientos, debe tener muy desarrollada de inteligencia. Así que ya lo van a ver si tienen en un examen que ustedes mismos se van a hacer. La segunda inteligencia es la musical. Capacidad de reconocer y producir ritmos, melodías y tonos o tonalidades de expresión musical, y que normalmente se usa la música para expresar ideas. Probablemente algunos lo tengamos, otros mínimamente y otros nada. Por ejemplo, compositores, intérpretes, técnicos en sonido deben tener muy desarrollada esta inteligencia. Otros, los que estamos también en la profesión docente, y no necesariamente enseñemos matemática, no necesariamente, oiga eso, podemos tener desarrollado la inteligencia lógico-matemática. Esta no es verbal. Y se refiere a capacidad de poder establecer relaciones entre objetos y representaciones. Usted puede tener una inteligencia lógica matemática a nivel superior si usted puede establecer relación entre un objeto y la representación de este objeto, generando a su vez nuevos enunciados de objetos y relaciones ideales. Estos procesos son rapidísimos en quienes están dotados de este tipo de inteligencia. Bueno, algunos científicos, o en general todos los científicos, los programadores, pues obviamente los matemáticos, los que nos gusta un poquito la matemática, en alguna medida tenemos esta inteligencia, llamemos a un nivel superior, o tal vez no a nivel así excelentísimo, pero sí bastante elevado, ¿no? Así que
son tres tipos de inteligencia inicial. Luego la espacial y visual. Esta normalmente es necesaria, ¿verdad? Se vincula a la forma de manejarse con el mundo de los objetos reales y concretos y se basa en la capacidad de percibir el mundo espacial visual para realizar transformaciones necesarias y aplicar las experiencias previas de manejo espacial a una ausencia de los estímulos adecuados. ¿Quiénes tienen esta inteligencia? Los que se dedican al área de la escultura, los decoradores, los arquitectos. En el fondo, todos aquellos que están o que tienen que ver con procesos de aplicación de entornos artísticos, arquitectónicos, tienen desarrollado esta inteligencia. Luego, hay algunos que son más dados a las artes manuales, a la cinética, habilidad de emplear el cuerpo en forma muy diferenciada para propósitos expresivos, orientados a metas, a capacidad de trabajar hábilmente con los objetos. O sea, aquel que tiene el arte manual, o sea, como elemento, por ejemplo, los deportistas, claro, decía el deportista, basquetbolista, futbolista, etcétera, sí, todos aquellos que sean actores, actuaciones teatrales, deben de tener un nivel de inteligencia manual y cinética alto. Los que están en grupos de danza, folclórica, etcétera, también. Y hay otros tres: la interpersonal, capacidad para percibir y responder adecuadamente a motivaciones y necesidades de los otros, líderes religiosos, políticos, docentes, terapeutas, padres y madres. Vean, un padre y una madre, la inteligencia interpersonal lo debe tener muy desarrollada. ¿Por qué? Porque debe estar pendiente a las necesidades de los otros. O sea, estar pendiente que no le falte nada a sus hijos, estudio esto, lo otro, preocuparse, etcétera, ¿no? Y finalmente, la intrapersonal. Esto es la capacidad de acceder a la propia vida interior, de discriminar nuestras propias emociones y conocer nuestras fortalezas y limitaciones. Un pensador, filósofo, tiene este tipo de inteligencia desarrollada. Y finalmente, la naturalista, que es la capacidad de reconocer y clasificar los seres vivos, las plantas, los animales, sensibilidad a otras categorías del mundo. Aquí están muchos biólogos, los que están cercanos a los ambientalistas, etcétera, ¿no? Pues esas 8 inteligencias es lo que Howard Gardner planteó como inteligencias múltiples. Y yo me imagino que algunos de ustedes quisieran conocer cuál inteligencia es la que tienen o cuáles inteligencias son las que tienen más desarrollado. Pregunto, ¿les gustaría saber eso de ustedes? No que otros lo sepan, aunque al final lo podemos compartir, pero pregunto, ¿les gustaría tener esta experiencia? Pregunto y me dicen sí o no, pero con micrófono. ¿Sí? Sí, sería bueno. Vale. ¿Otra? Sí, también. Me gustaría, vale. Entonces, uno más. 3 de 9. 30%, ya basta. ¿Sí? ¿Alguien más? En el espacio de mensajes, unos están contestando que sí. Juana Morán dice que sí. Saraí Hernández, igual sí. Vale, perfecto. Entonces 5. Muy bien, gracias. Medición de la inteligencia. Vale. Entonces, ya me convencieron. La medición de la inteligencia. Hay test de inteligencia. Estos nacen a mediados del siglo XIX. Estas primeras pruebas fueron preparadas por médicos franceses, uno de los cuales hizo hincapié en la capacidad verbal y otro desarrolló más la importancia de ciertas tareas como tareas de tipo manipulativo. Galton, que fue un biólogo inglés, posteriormente dijo que las inteligencias son heredadas y que la discriminación se desarrolla de la clave de inteligencia a varias medidas. Cattell, en 1890, acuñó el término test mental. Este proponía tareas sencillas, asociar palabras, agudeza visual y discriminación de peso como elementos de estas pruebas. Las pruebas de inteligencia actuales son de 1905, ya hace algún rato, ¿verdad? Fueron creadas con el fin de aliviar el excesivo amontonamiento de alumnos en algunas escuelas, retirando de las clases a los niños que no poseían la capacidad suficiente para beneficiarse de una educación académica. Binet inventó el término nivel mental para expresar la puntuación de un niño en el test. Esto más tarde se le llamó la edad mental, o sea,
Todos tenemos una edad física y podemos tener la misma edad mental o no, menos o más. El término alfa, coeficiente intelectual, o CI, aquí está CI es el coeficiente intelectual, fue acuñado más tarde para convertir la edad mental en una aplicación. Y vean esto, ahí hay un ejemplo de cuando se considera a alguien genio, cuando tiene un CI de 130 o más, entre 120 y 30 tienen inteligencias superiores, de 80 a 120 inteligencias normales, y de 70 a 80 inteligencias inferiores. Si tienen menos de 70 son de retraso mental. Y la fórmula de la edad mental entre la edad real por 100 nos da el coeficiente intelectual. Pues bien, ustedes, yo les voy a enviar a sus correos este mismo día, este test de inteligencia que está acá marcado en la presentación. Usted va a marcar de todas estas preguntas que están acá, que son en total 35, aquello que ustedes están oiga bien, totalmente conscientes que ustedes consideran verdaderos para su situación. Por ejemplo, si usted cuando alguien le pregunta una dirección, lo hace, mire, le voy a hacer este mapita y usted llega a donde está la iglesia, lo hace, ¿ya? O dice, sí, esto es verdadero, yo lo hago, o no, simplemente le dice, mire, se va por tal calle, llega a tal esquina, ahí está el banco, etcétera, etcétera, y lo ubica, ¿ya? Entonces, y así cada una de esas preguntas. Por ejemplo, la pregunta, ¿puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez? Yo le digo 8 por 9, todos me van a decir 72, ¿verdad? ¿Sí? 12 por 5, rapidito, sin calculadora. 60. Bueno, y así por el estilo. Bueno, ustedes dicen, claro, no me vaya a decir 1325 por 8522 porque habría que hacerlo manualmente. Son operaciones mentales rápidas. Pues son 35 preguntas. Con la 27, con solo mirar la forma de construcciones me siento a gusto. La 32, me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas. Sé que esta persona me estima, que no me estima, me cae mal, etcétera. ¿Ven? Ponerse de cara a su entorno. Pues contestan las 35 preguntas, ¿sí? Y al contestar las 35 preguntas, sin ver el test final, que es la respuesta, porque al final lo tienen que hacer en la verdad. La pregunta 4, asocio la música con mi estado de ánimo. Cuando me siento pues que estoy irritable, pongo música para aplacar el yo interior, etc. Ustedes van a ir viendo ahí. Y después ustedes mismos se califican. Esta es la hoja de procesamiento. Vamos a hacer un círculo en cada uno de los ítems que señaló como verdadero. Si lo señaló como falso, no, ¿verdad? Pero usted va a saber si es falso. Y sumará los totales. Un total de 4 en cualquiera de las categorías indico del tipo de inteligencia y de habilidad. Entonces ahí está para cada una de las inteligencias. Si la 9 estuvo acá, pues las 9. Si la 7 estuvo acá, las 7 es la 19. Y entonces, si de 5 posibilidades usted en 4 está bien orientado, usted tendrá la inteligencia A, que es la primera, ¿verdad? La B, la C, la D, etc. ¿no? Aquí está. La A es la verbal, la B la lógica, la G la interpersonal. Acá, ¿verdad? ¿Estamos? Estamos. Esto es lo que les va a quedar. No es tarea para presentar. Es un ejercicio que les va a servir para saber qué inteligencia tiene más desarrollada. Y básicamente eso es lo que tenía para esta mañana. Solo termino con este soneto. Dice: cortándome el pelo una vez por mes, se me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de qué aprender.
solo conocía su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Y el tiempo traerá a alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, como compartir un tiempo de paz, nuestro hijo traerá todo lo demás. Y así se lee en eso, que es interesante. Luego, un poquito los estímulos-respuesta, ¿verdad? Cuando hay salivaciones, y hay otros detallitos por ahí. Hay un resumencito de teorías, ¿verdad? Y con eso, pues cierro este día. Entonces, hay una invitación, veo una invitación, está establecida la invitación para la próxima semana. Nos vamos a reunir el día martes para darle forma. Ustedes continúan en su lectura, ¿verdad? Lo que se va a hacer de control de lectura de esta segunda unidad es un mapa mental. Hay un software por ahí que hay que aprender a usar. No es muy complicado usar porque solo lo van a aperturar y ahí en los rectángulos que aparecen van a digitar lo que cada uno de ustedes después del entorno vayan haciendo. Por ejemplo, un primer entorno sería la subdivisión de lo que son los procesos cognitivos inferiores o básicos y superiores, y de ahí irle dando como asocio a toda la conectividad. Esto de los mapas mentales también voy a, si alguien nunca lo ha hecho, esperaría que no, pero de todos modos yo se los voy a compartir el día martes, el martes. Pero ustedes ya por su parte, el autoaprendizaje, ¿verdad, Marvin? Como como un mapa conceptual. Exactamente, vamos a hacer mapa conceptual. Esa era mi duda, porque como decía un mapa, ¿cómo decía? Mental, no, mapa conceptual. Pero entonces esa era mi duda. Parecido a un mapa conceptual, vamos a hacer ese mapa mental. Sí, es un mapa conceptual. Hagámoslo así. Vamos a manejar el concepto. Es un mapa conceptual de conceptos que asocian ideas en un entorno, llamemos periférico, del centro hacia afuera. Ya lo voy a explicar. Ustedes han de haber tenido alguna experiencia. Pregunto, ¿hay alguno de los 11 participantes que nunca, o sea, el nunca haya conocido nunca lo que es un mapa conceptual? Yo esperaría que no, pero si es así, no se preocupe. No me conteste, no quiero que. Creo que todos han tenido esa experiencia. Perdón, ¿quiénes son las personas que se incorporaron? Saraí ya está. SA1809, no sé si ya le había chequeado que estaba con nosotros. Ana Marcela Somoza, sí, de Chalate, no lo había chequeado. MM18148, creo que sí. Sí, ya. Gloria Yesenia, ¿verdad? Karen Zuria, sí, no le había chequeado que estaba con nosotros, perdóneme que no estaba en la presentación. Karen Zuria. ¿De qué sede es Karen? No se preocupen, ya en este momento yo estoy terminando, también cierro porque yo tengo otra tutoría. La voy a enviar las presentaciones estas a su correo y esperaría que haya quedado grabado para compartir. No les quito más tiempo, solo que me quedo con alguna que no haya chequeado. Juanita Morán ya está, Josué Tobar, creo que estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 participantes. Feliz día y nos vemos. Les hago la invitación para el próximo martes a las 9 de la noche, ¿de acuerdo? Feliz sábado. Si alguien tiene alguna duda, me la hace saber al foro de dudas y con mucho gusto les contesto. Entonces, con esto hemos terminado y